propia China. Y fíjese en Deutsche Welle lo que tienen, que el gobierno de Japón reveló el miércoles que entre 2019 y 2021 detectó 3 objetos voladores no identificados sobre su territorio que sospecha pudieron ser supuestos globos espía chinos como el derribado por los Estados Unidos a principios de febrero. Allí me detengo, hay mucho más en materia internacional, pero me detengo porque se ha venido hablando de globos ya por un par de semanas, de globos espías, de ovnis, de derribos de artefactos. Bueno, ¿qué pasa por el cielo? ¿Qué hay sobre nosotros? ¿Hasta qué altura llega la soberanía de un país, por ejemplo? Lo de esta semana es nuevo. Fíjense lo que dice el gobierno de Japón, que ya entre 2019 y 2021 detectó 3 objetos voladores no identificados. Bueno, es el motivo por el que hemos querido llamar el día de hoy a Luis Velázquez. Él es abogado especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial, miembro de la Asociación de Expertos y Profesionales en Derecho Aeronáutico y Espacial de Venezuela. Es asesor de la Dirección General del Aeropuerto de Aragua, Tacarigua. Muy buen día, señor Velázquez. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Román. Un placer. Muchísimas gracias por atender. Yo quisiera comenzar por definir ¿qué es el espacio aéreo? Porque estaba leyendo ayer que hay 3 tipos, hay uno que llaman controlado, otro no controlado, otro de uso espacial. ¿Hasta qué altura llega ese espacio aéreo de un país? Por favor, defínalo. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Entrando de inmediato en materia, podríamos decir que el espacio aéreo es la masa de aire que cubre encima de toda la superficie terrestre y acuática, ¿ok? Esa es la definición más básica que podemos utilizar. Ahora bien, teniendo esta definición, debemos saber que aeronáuticamente hablando, tenemos un espacio aéreo controlado y un espacio aéreo no controlado. Y hay otros espacios aéreos, pero principalmente tenemos el controlado, el no controlado y un espacio aéreo especial que está dentro del cual se enmarcan la región o el espacio aéreo prohibido y restringido, que es lo que más o lo que debemos nosotros tratar de conocer un poco más, sobre todo aquellos que vayan a utilizar el medio aéreo para su uso tanto comercial como de otras tareas que van a realizar. Entonces, nosotros como ciudadanos, el ciudadano común debe conocer que si bien tenemos un espacio aéreo controlado en nuestra república y a nivel internacional se divide el espacio aéreo de esa manera, bueno, en realidad la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, divide el espacio aéreo en 7, por decirlo así, 7 partes. Pero bueno, es algo más técnico donde te establece las reglas de vuelo instrumental y reglas de vuelo visual. Pero en lo que nos atañe, tenemos un espacio aéreo controlado o no controlado. Cuando decimos así es porque tenemos evidentemente los medios para mantener un control efectivo en ese espacio aéreo. Exacto. Ese espacio aéreo controlado, ¿qué puede ocurrir en el espacio aéreo controlado y hasta dónde llega? ¿Hasta qué altura llega? Ok. Para la definición de la altura, desde siempre la OASI ha estado estudiando hasta dónde vuela una aeronave. Y la línea más aceptada, las teorías más aceptadas, ha sido la línea de von Karman, que establecía los 80 kilómetros de altura. Okay. Hay otras teorías que establecían los 100 kilómetros. Sí, leía hasta 110 kilómetros sobre el nivel del mar. Claro. Exacto. Y lo otro era hasta donde se pueda sustentar una aeronave, porque tenemos que tener en cuenta que una aeronave se mantiene en el aire por la sustentación, pero llega un punto donde ya no su conformación, su configuración no va a sustentarse ultraterrestre, como debe llamarse, espacio sideral o espacio ultraterrestre, que es lo que se establece. Ahora bien, al final, pues, en lo particular, pienso que hasta donde, en la función que se vaya a efectuar, por ejemplo, si la función es de aeronave, pues, es una aeronave y se le aplican las normas aeronáuticas. Claro. Y si su función es espacial, no le voy a aplicar las normas aeronáuticas. Ahora, las normas al hablar de aeronave también habría que identificar qué tipo de aeronave, porque la altura a la que puede llegar un avión comercial, por ejemplo, no es la misma a la que puede llegar un avión caza u otro tipo de aeronave tampoco. Es correcto, claro. Totalmente correcto. De hecho, el récord de altura lo tiene un avión militar. ¿Un avión militar? ¿Qué es cuánto? 40 kilómetros, 60 kilómetros de altura. 40 todo ha variado, depende con los años y la tecnología, pues ha variado y que tengamos conocimiento, pues, porque acuérdate que hay muchas aeronaves que no conocemos por el mismo secreto militar, la misma carrera militar, la carrera aérea que han tenido
las grandes potencias pues siempre han mantenido cierto secreto. Decir de una altura exacta, digamos que rayamos en el secreto militar que tengan ellos. Claro. Pero bueno. Ahora, abogado, cuando uno lee que un avión caza norteamericano derriba un globo, derriba un artefacto, un objeto volador no identificado, uno puede inferir, suponer que está ocurriendo dentro del espacio controlado. En el espacio controlado de un país, ¿qué puede y qué no puede pasar por allí? Ok, la soberanía de los estados está totalmente respetada por la OASI. En el Convenio de Chicago de 1944, lo primero que se definió fue la soberanía y se respeta la soberanía de cada nación. Eso en primer lugar, y cada país establece sus normas que deben estar adaptadas a este Convenio de Chicago del 44. Ok, eso en primer lugar. En segundo lugar, debemos saber que cada estado es libre de decidir qué hacer con una aeronave que no se identifique. Ahí me voy a detener porque debemos estar en cuenta que la misma Organización de Aviación Civil Internacional establece o normatiza que no deben utilizarse la fuerza o las armas en contra de aeronaves civiles. Eso es lo primero. Pero una aeronave debe estar identificada, una aeronave debe tener tanto identificación externa como un medio de comunicación para que pueda comunicarse e informar cuáles son sus intenciones. Porque si una aeronave no se identifica, no informa cuáles son las intenciones y no se ajusta a un plan de vuelo, no se ajusta a una aerovía establecida, automáticamente el Estado, dependiendo del país, puede decidir inutilizarla, que es el término que utilizamos acá en Venezuela, inutilizarla en el aire, o comúnmente llamado el derribo. ¿Qué fue lo que ocurrió hace horas y que publica Analítica? Autoridades de la Fuerza Armada anunciaron que fue derrumbada una avioneta en Falcón por no estar autorizada para su vuelo en el espacio aéreo nacional. Dice acá, la aeronave fue derribada o inutilizada utilizando medios aéreos de combate. En ese caso está clarísimo. Ahora, entiendo por lo que dice que hay un protocolo nacional que corresponde a cada país y hay un protocolo internacional. Es decir, el país puede llegar a estar en su derecho de derribar un artefacto. Imagino que el protocolo, el procedimiento dirá, bueno, si es una nave tripulada, bueno, establecer contacto, conversar, disuadir, tratar de llevarla a tierra y si no, sí proceder a su derribo. Tal cual. Eso es así. Eso precisamente se llama procedimiento de interceptación de aeronaves. Ese procedimiento lo estableció la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional. Y antes de inutilizar una aeronave, se hace el procedimiento de interceptación de la aeronave y luego de agotar todos los medios de disuasión, entonces se procede a la inutilización de la aeronave porque no sabemos con qué intenciones. Y prela el derecho colectivo sobre el derecho individual de los pilotos o el piloto que se encuentre en esa aeronave. No puede ser más importante esa aeronave, no sabemos cuál es su intención. De paso en una aerovía, no se identifica, generalmente en horarios que se presumen que hay menos control, lo que no saben es que nuestros radares están permanentemente activos y en la aviación militar venezolana tiene permanentemente aviones o pilotos alerta que están listos para salir en cualquier momento a interceptar una aeronave. Ahora, volviendo y para cerrar a lo de los globos, a los artefactos, a los ovnis, como lo han denominado en las últimas horas, hay cosas que no vemos. Es decir, lo de los globos no es nuevo. Ya vemos que Japón dice que entre 2019 y 2021, corrijo, detectó 3. La pregunta que podemos hacernos, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora tanto derribo en tan pocas semanas? Porque eso ha derivado entonces y como consecuencia una guerra de declaraciones ya a nivel militar y diplomático. Sí, bueno, ahí podríamos inferir que ha habido un aumento en las operaciones con ese tipo de artefactos aéreos. Adicional a ello, pues tenemos una situación política internacional quizás un poco tensa. Es muy normal, a título personal, me permito indicar que es muy normal que se utilicen a veces elementos de distracción para centrar la atención sensacionalistas en un área específica para quizás
bajar la presión en otra área, es posible. También puede ser posible que las mismas condiciones meteorológicas hayan influido en que todo este tipo de artefactos tengan algún tipo de desvío, porque no son totalmente controlados. Ujú. O sea, tienen un control limitado y es posible que, bueno, influyan también las condiciones atmosféricas, meteorológicas, y hayan desviado de su ruta original, de su derrota a estos artefactos y pues entonces hayan ingresado en el espacio aéreo norteamericano o el canadiense o hasta el uruguayo, según lo que se conocieron en los últimos días, y allá en China, pues. Claro. Entonces es posible que eso haya afectado, pero ellos tienen todo el derecho, si su legislación se lo permite, tienen todo el derecho para derribarlo o tomar las acciones que sean correspondientes, tal cual como lo establece tanto la legislación internacional como la legislación nacional de este país. Abogado, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Gracias a ti. Muy amable, muy amable. Luis Velázquez es abogado especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial, es miembro de la Asociación de Expertos y Profesionales en Derecho Aeronáutico y Espacial de Venezuela y es asesor de la Dirección General del Aeropuerto de Aragua, Tacarigua. 6:48 minutos de la mañana, le decía que no los únicos titulares, porque por ejemplo leemos en el